Soy Camila. La historia de mi vida siempre ha sido un eco de la de mi hermana menor. Elise Bella, la espontánea, la favorita, la que irradiaba una luz tan intensa que yo. La mayor, la metódica, la sensata, me sentía condenada a ser el telón de fondo. A mis 35 años, me había especializado en la arquitectura legal, construyendo un bufete sólido y un futuro lógico. Mi única desviación de la lógica fue Oscar, un periodista brillante, carismático y, a mis ojos, el hombre que por fin me elegía por encima de la sombra de Elise. Estuvimos juntos 3 años. 3 años de planes meticulosos que culminarían en una boda discreta y elegante, la boda que yo había soñado, alejada del glamour superficial que siempre persiguió mi hermana. Pero el destino, o la propia malicia, tenía otros planes. Cuando terminamos un final abrupto e inexplicable que me dejó con un anillo de compromiso frío en la mesita de noche, el dolor me paralizó. Y en ese vacío, Elise, con su característica falta de tacto, se acercó a consolarlo 1 año después. La invitación llegó, cartulina satinada, letra dorada. Fotos pre-boda que gritaban perfección superficial. Elise y Oscar se casaban en la misma fecha y en el mismo lugar que habíamos planeado. El puñal no fue solo la traición, fue la caricatura de mi sueño robado. Pero en mis años como abogada de contratos, aprendí que la verdad y la justicia no se encuentran en las emociones, sino en las cláusulas. Y yo tenía una cláusula, un pequeño secreto legal que era la llave para mi propia redención. Había llegado el momento de dejar de ser la sombra. Y así comenzó todo. El paquete llegó en un día soleado de primavera, lo que solo sirvió para acentuar el humor negro del universo. Estaba sentada en mi escritorio de caoba, revisando la jurisprudencia de un caso de fideicomiso complejo, cuando mi secretaria deslizó el sobre. Cartulina gruesa, color champaña, con los bordes cortados con una precisión que gritaba exceso. El olor a un perfume Florel barato, el mismo que Elise siempre usaba para dejar rastro, inundó el aire limpio de mi despacho. Lo abrí con la lentitud de quien desarma una bomba. No había necesidad de leer el contenido completo. Los nombres, grabados en relieve dorado con una tipografía ostentosa, eran suficientes. Elise y Oscar, el aliento se me cortó en el pecho, pero no por el dolor de la pérdida, sino por la magnitud de la humillación. La fecha, el 15 de julio. El lugar, Hacienda Los Tilos. La misma fecha, el mismo jardín de olivos, el mismo catering que yo había reservado y cancelado 1 año antes. Cuando Oscar me dejó, no fue solo que mi hermana se casara con mi ex prometido, fue que habían recreado la maqueta de mi sueño. Mi boda planeada, mi vida deseada, y me la estaban enviando como un souvenir cruel. Elise nunca había tenido una idea original en su vida, y Oscar, el hombre que me había dicho que le gustaba mi sobriedad, ahora se casaba con el show de mi hermana. Me recliné en mi silla, la invitación arrugada en mi puño. Las palabras de Oscar al terminar nuestra relación resonaron en mi mente. Eres demasiado perfecta, Camila. Necesito pasión, no un plan de vida. ¿Y la pasión se encontraba en la copia barata de mi boda? Era una burla. Mi primera reacción fue la rabia, caliente y ciega. Quería quemar la tarjeta, gritarle a Elise por teléfono, exhibir a Oscar por su falta de decencia. Pero en mis años de abogada había aprendido que la emoción es el peor argumento. La venganza bien servida requiere lógica, paciencia y, sobre todo, una base legal sólida. Llamé a mi mejor amiga y socia, Daniela. Dani, me han invitado a la boda de mi hermana con mi ex. Misma fecha, mismo lugar. ¿Qué hago? Mi voz sonó sorprendentemente tranquila. Daniela tardó unos segundos en procesarlo. Camila, por el amor de Dios, ¿estás bien? No vayas. Ignóralos. No. Voy a ir, declaré, y el tono frío me sorprendió incluso a mí misma. Si no voy, ganan la narrativa. Dirán que estoy destrozada, que no lo superé. Iré, con una sonrisa de acero. Pero no voy solo como invitada. En mi mente, la rabia ya se había transformado en un plan de acción. No podía arruinar la boda con un escándalo. Eso me haría quedar como la hermana despechada. Yo era una abogada. Mi arma era el contrato, recordé la casa. Oscar y yo habíamos comprado una propiedad juntos poco antes de comprometernos, una inversión sólida con miras a nuestro futuro. Al separarnos, él se quedó en la casa. Yo había sido generosa, había tomado mi parte del capital y le había permitido quedarse con la hipoteca a su nombre, confiando en su palabra. Pero esa noche, en lugar de revisar jurisprudencia, revisé un archivo personal encriptado.
Abrí el documento que nunca pensé que volvería a ver, el contrato de arras que firmamos al comprar la casa. Un documento de 10 páginas, complejo, que yo había redactado personalmente para proteger nuestra inversión conjunta de cualquier imprevisto. Mis ojos se deslizaron sobre la cláusula 4, la que se refería a la garantía de la inversión inicial en caso de ruptura. En el momento de la separación, mi dolor me había impedido ejercerla. Ahora, con la rabia renovada, leí la letra pequeña con el ojo de un halcón. Y encontré algo. Un detalle legal, un tecnicismo que él, un periodista, nunca habría notado. Sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino de una calma escalofriante. Ellos habían tomado mi fecha, mi lugar y mi hombre. Yo iba a ir a su boda y les iba a recordar que hay cosas y propiedades que nunca les pertenecieron del todo. Esta boda sería el escenario de mi redención, y el contrato sería la voz de la justicia. La decisión de asistir a la boda no era negociable. Yo tenía que estar allí no como la ex despechada, sino como la testigo incómoda de su supuesta felicidad. Sabía que mi presencia, calmada y elegante, les inyectaría una dosis de veneno lento. Mi plan era simple en su ejecución, pero devastador en sus consecuencias. Durante las semanas previas, canalicé mi energía, que de otra forma sería autodestructiva, en la estrategia. Mi despacho se convirtió en un búnker legal. Revisé cada uno de los movimientos financieros que Oscar había hecho desde la ruptura, buscando el eslabón débil. Él era un periodista que vivía al día. Su estabilidad dependía por completo de la venta rápida y lucrativa de la casa que habíamos comprado juntos. El olor a papel viejo y el clic constante del ratón en la soledad de mi oficina eran mi refugio. No se trataba de vengarme del amor perdido. Se trataba de castigar la hipocresía y la traición que venían de dos frentes, mi hermana, que siempre quiso lo que era mío, y Oscar, que se había vendido al glamour fácil de Elise. Llamé a mi abogado de confianza, un hombre discreto llamado Rafael, con quien había trabajado en fusiones complejas. Rafael, necesito tu ayuda con un asunto personal. Es delicado. Se trata de un contrato de arras y una cláusula de aval que firmé con mi ex prometido hace 2 años. Le envié la documentación. El contrato era, a ojos de cualquiera, un acuerdo de inversión inmobiliaria estándar, pero la cláusula 4, la que me interesaba, era una póliza que yo había añadido para garantizar mi inversión inicial en el terreno. En caso de que uno de los dos se echara atrás antes de la fecha límite para hipotecar la propiedad. En el momento de la ruptura, no llegamos a esa fecha límite y el contrato quedó en un limbo legal. Mira la cláusula 4.b, Rafael le expliqué en una llamada cifrada. Si Oscar contrae matrimonio antes de finalizar la hipoteca y no anula este contrato de arras, el valor de mi inversión inicial se activa como deuda pendiente contraída por él. Y esa deuda está avalada por la propiedad misma. Rafael guardó silencio un momento. Pude escuchar el fruncir de sus labios al otro lado de la línea. Camila, esto es legalmente brillante y perverso. ¿Una cláusula de riesgo matrimonial? No sabía que te tomabas tan en serio la protección de activos. No se trataba de la protección de activos, Rafael. Se trataba de la confianza. Era una póliza contra el miedo, y él nunca la anuló porque asumió que la boda nunca sucedería o que yo, por mi dolor, la olvidaría. Ahora, con su boda, la activa sí, pero él ya tiene un compromiso de compraventa con Elise de esa casa, ¿no? Para reinvertir, exacto. La venderán justo después de la boda. Su plan es usar ese dinero para comprar una casa de ensueño que Elise ya diseñó. Mi acción no será evitar la boda. Será devaluar su patrimonio justo cuando más lo necesitan. Necesito un aviso legal, redactado con absoluta precisión y entregado en un momento que garantice la máxima atención. Rafael, que me conocía bien, no preguntó por mis motivos emocionales. Él solo vio la frialdad de la ley. Acordamos que el aviso se entregaría durante la recepción una vez que el sí, acepto fuera irrevocable. Me compré un vestido negro, de seda, un diseño sobrio que gritaba poder discreto, el opuesto al brillo de lentejuelas que seguramente llevaría Elise. El color no era luto, era un uniforme de batalla. Cuando mi madre, María, me llamó para hablar de la boda, su voz sonó azucarada y llena de ansiedad. Camila, tienes que ser amable, por la paz familiar. Tu hermana es muy sensible. Y Oscar es. Bueno, ahora es de la familia. Madre, soy abogada. Soy profesional. Asistiré, sonreiré y daré mis mejores deseos, respondí, y la frialdad de mi tono cortó su intento de manipulación.
sabía que mi madre quería proteger la imagen familiar más que mi dignidad. Querían que yo fuera la coartada, la hermana mayor que había superado la traición con madurez. Pero esa sonrisa que les daría sería solo la máscara bajo la cual se ocultaba el ejecutor de un contrato legal perfectamente diseñado. Mi venganza no sería un grito, sería una firma, la casa. Ese era el centro de la órbita de mi dolor y ahora, el pivote de mi justicia. No era una mansión, sino una propiedad con historia, una villa de estilo español con azulejos antiguos y un patio interior lleno de bugambilias. La habíamos elegido juntos, convencidos de que sería el nido de nuestra familia. Yo había puesto el 60% del capital inicial, el resultado de mis primeros años de éxito legal, mientras que Oscar, con su sueldo de periodista, había cubierto el resto cuando se fue. Me dijo que me daría mi parte en un plazo de 6 meses, vendiendo la casa o refinanciando. Él no cumplió con ese plazo. Yo, sumergida en el luto emocional, no presioné. Ahora, sabía por fuentes indirectas, los rumores que viajan en la élite inmobiliaria, que Oscar y Elise ya habían firmado un compromiso de venta, una promesa formal para entregar la propiedad a un comprador una semana después de la boda, usando ese dinero para la entrada de una casa mucho más grande, una que se ajustara al estilo de vida de ostentación que Elise exigía. Esa noche, en mi despacho, con la luz tenue filtrándose por las persianas, revisité el contrato de arras, el que firmamos al comprar la casa. El papel, amarillento y firme, olía a tinta cara. Mis dedos se deslizaron sobre la cláusula 4, la que me había brindado una esperanza fría. Era una cláusula que yo, en mi exceso de precaución legal, había diseñado para protegerme de un abandono financiero temprano. Establecía que, si la relación terminaba antes de la hipoteca final y antes de la celebración de un matrimonio, la propiedad se liquidaría de manera amistosa. Pero si la ruptura ocurría después de la firma y antes de la liquidación, y una de las partes contraía matrimonio con un tercero en un plazo de 18 meses, mi inversión inicial se convertiría automáticamente en un pagaré con interés. Avalado por la casa misma, la ley es una red de pesca fina. Él, centrado en el gran titular y en la pasión con Elise, nunca pensó en el subtexto legal. Yo me había separado de él, sí, pero el contrato de arras, el compromiso de compraventa, nunca fue legalmente anulado ni reemplazado por un documento de liquidación definitivo. Permaneció en un limbo legal que, al contraer matrimonio con Elise, se convertía en una trampa con intereses. Llamé a Rafael. Mi voz era apenas un susurro. Rafael, el plazo de 18 meses se cumple la semana de la boda. Si se casan, la cláusula se activa. ¿Es 100% inquebrantable? Camila, eres la abogada que la escribió. Es perfecta. El contrato de arras tiene una fuerza vinculante sobre la propiedad. Al casarse, Oscar está activando una deuda personal convertida en hipoteca por tu inversión inicial, con la casa como garantía. Es un conflicto de intereses matrimonial que le pone un gravamen a la propiedad. ¿Y qué significa eso para su venta inminente? Significa que, si la deuda no se paga inmediatamente, lo cual es imposible, dados los intereses acumulados, la propiedad no tiene un título limpio. La venta se paraliza. Él tiene que pagar o enfrentarse a un proceso de embargo. Básicamente, tú congelas su principal activo justo antes de que lo liquide. Sentí una punzada de poder oscuro, un triunfo que no era dulce, sino necesario. Elise y Oscar habían puesto todo su futuro, su gran casa nueva, su vida deportada, en la liquidación rápida de esa propiedad. Yo iba a cortar la cuerda, no con violencia, sino con la precisión de una orden judicial. La traición me había costado el corazón. Ahora, el precio de su hipocresía se iba a pagar con su patrimonio. No quería su dinero, eso era secundario. Quería que entendieran que la ley y la verdad siempre terminan superando al engaño y a la superficialidad. Mi misión no era detener la boda, era dejar que se casaran, que dieran el sí, acepto, y que, con ese juramento, firmaran inadvertidamente su condena financiera. La justicia poética se viste de seda negra y se lleva en un sobre de papel timbrado. La cena preboda se celebró en la casa de mis padres, una propiedad que olía a lavanda y a años de intentar mantener la apariencia. Yo llegué tarde, el tiempo justo para evitar el cóctel inicial. Vestida con un traje sobrio de color gris plomo que contrastaba intencionalmente con los colores pastel y las lentejuelas que llevaba el resto de la familia. Mi madre, María, me interceptó en la entrada, sus ojos llenos de una ansiedad que no era por mi bienestar, sino por el miedo a la escena. Me tomó del brazo, ejerciendo una presión incómoda. Camila, por favor, susurró, con esa voz de mártir que también conocía, sonríe.
hoy es el día de tu hermana. No arruines la PAZ con tu rigidez. Madre, soy abogada, no una actriz de drama. Mi rigor es lo que paga tus cuentas. Y sonreiré, te lo prometo, respondí, liberando mi brazo con una firmeza que la dejó callada. La ironía era que yo estaba allí para asegurar la justicia, no para sabotear la paz, sino para exponer la falsa paz sobre la que se construía esta nueva unión. Entrar al comedor fue como sumergirse en una película donde yo era la villana no invitada. Oscar estaba allí, radiante, fingiendo una felicidad desbordante, mientras sostenía la mano de Elise. Mi hermana, con su cabello rubio impecablemente peinado, lucía un vestido excesivo para la ocasión. Al verme, su sonrisa se congeló un instante, una mezcla de triunfo y una chispa de miedo que no pasó desapercibida para mí. Oscar se acercó. Lo hizo con una familiaridad forzada, un intento patético de convencerme a mí, y lo que era más importante, a sí mismo, de que todo estaba bien, Camila. Me alegra mucho que hayas venido. Significa mucho para nosotros. Demuestra que eres una persona grande. Su perfume, ese aroma a sándalo que una vez amé, ahora me revolvió el estómago. Era el olor de la traición, Oscar, dije, ofreciéndole una sonrisa que no tocaba mis ojos. No me perdería esto por nada del mundo. La familia es lo primero. Nos sentamos a la mesa. Durante la cena, observé la dinámica. Elise dominaba la conversación, hablando de los detalles del honeymoon y de la magnífica casa que comprarían con el dinero de la venta de la antigua propiedad. Mi padre asentía, aliviado por la imagen familiar de normalidad. Lo que me asqueó fue la hipocresía de Oscar. Estaba allí, sentado entre mis padres, actuando como el hijo que nunca tuvimos, riendo de sus bromas, fingiendo un afecto que nunca me mostró a mí. Recordé cómo, cuando vivíamos juntos, él despreciaba estos eventos familiares, calificándolos de burgueses y superficiales. Ahora se había convertido en la encarnación de lo que odiaba, solo para encajar en el molde de Elise. En un momento, mi padre se inclinó hacia mí, con una copa de vino en la mano. Oscar es un buen muchacho, Camila. Él ha traído mucha felicidad a Elise. Y, sabes, es un buen partido. Entiende lo importante que es el legado familiar. La palabra legado me hizo apretar la mandíbula. Ellos no entendían nada. El legado que Oscar y yo habíamos planeado juntos era una vida tranquila, construida con esfuerzo. Este era un legado de apariencias, financiado con la liquidación apresurada de un activo que él creía tener bajo control. Durante el postre, Elise se levantó para agradecer a la familia. Sus palabras eran un chorro de dulzura falsa. Gracias a mi hermana, Camila, por ser un ejemplo de madurez. Espero que pronto encuentres la paz que yo he encontrado al lado de mi Oscar. Ella me lanzó una mirada que era pura condescendencia. En ese momento, entendí que no se trataba solo de robarme a mi prometido, sino de verme arrastrarme ante su felicidad. Mi mente de abogada cerró el caso. La evidencia de su crueldad y su superficialidad estaba completa. No iba a arruinar la boda con un escándalo, sino con una firma. El documento olvidado no solo expondría su trampa financiera, sino que demostraría que, en el juego de la vida, la verdad y la legalidad siempre tienen la última palabra. Mi rigidez era mi única defensa. El día de la boda amaneció con un sol abrasador, un calor pegajoso que prometía un día de tensión. Hacienda Los Tilos, con sus muros blancos y su jardín centenario, se veía exactamente como lo recordaba, pero ahora cubierto por un velo de ostentación ajena. Flores excesivas, iluminación dramática y la banda de jazz que yo había descartado por ser demasiado frívola. Llegué sola, justo a tiempo para tomar asiento en la primera fila lateral. Mi vestido negro de seda, sobrio y cortante, era un ancla de realidad en un mar de tonos pastel y encajes. Mi presencia era un desafío silencioso. Me senté con una postura impecable, mi rostro una máscara de cortesía distante. La música nupcial comenzó. Primero entró mi padre, con un aire de orgullo forzado, luego mi madre, con lágrimas de felicidad superficial, y finalmente, Elise. Al verla, sentí un escalofrío que no tenía que ver con el amor, sino con el plagio. Llevaba un vestido de novia de encaje color marfil. Lo reconocí de inmediato. Era mi vestido. El diseño que yo había encargado, modificado a su estilo, más escote, más volumen en la falda, más teatro. Se había apropiado no solo de mi prometido y mi fecha, sino de mi identidad nupcial. Mientras caminaba por el pasillo improvisado, bajo la sombra de los olivos, nuestros ojos se encontraron. La mirada de Elise era una mezcla tóxica de triunfo absoluto y una inestable capa de nerviosismo. Ella quería que viera su victoria.
Quería que mi dolor fuera visible, pero yo le devolví una sonrisa tan perfectamente controlada que era más aterradora que cualquier grito. Una sonrisa que decía, disfruta el momento, el contrato viene después. Oscar estaba esperando al final del pasillo, bajo un arco de rosas. Estaba rígido, con un traje que le quedaba demasiado ajustado. Cuando Elise llegó a su lado, sus ojos se desviaron de ella y se encontraron con los míos por un instante fugaz. En ese microsegundo no vi amor. Vi miedo. Oscar no me miró con remordimiento de ex, sino con la aprensión de un hombre que sabe que ha dejado un cabo suelto. Él sabía que yo era una abogada, que mi mente no olvidaba los documentos. Yo no era la mujer a la que se le podía robar un sueño. Era la mujer que podía convertir un sueño en una pesadilla legal. Su temor no era mi presencia emocional, sino la certidumbre de que yo estaba allí con un propósito, con una leyenda oculta. Bajo la seda negra la ceremonia comenzó. Las palabras del oficiante sobre el amor, el compromiso y la honestidad sonaron huecas. Una banda sonora de fondo para el huracán que se gestaba en mi cabeza. Oscar, ¿prometes amar a Elise, honrarla y serle fiel? Mientras él respondía con un sí, acepto, demasiado enérgico, mi mente se concentraba en la cláusula 4. Ese sí no era solo un juramento matrimonial. Era el clic que activaba la cuenta regresiva de la deuda avalada por su casa. El aire vibraba con la falsedad. Elise, aferrada a su ramo, parecía estar actuando para las cámaras, buscando la luz que siempre le había definido. Pero yo, sentada en la sombra, sentía que, por primera vez, yo era la que tenía el poder real. El poder que no venía de un vestido blanco ni de un hombre, sino de la tinta en el papel. El oficiante declaró el matrimonio sellado. La música estalló y mientras la pareja se besaba, bajo el aplauso ruidoso, yo me puse de pie. Mi misión en la iglesia había terminado. Ahora comenzaba la ejecución en la recepción. La sonrisa que puse en ese momento fue la de una depredadora satisfecha. La humillación ya no era mía. Pronto sería suya. El trayecto del altar a la recepción fue un torbellino de arroz, pétalos y felicitaciones falsas. Yo me moví a través de la multitud como una figura de luto elegante, recibiendo comentarios educados de parientes que me evitaban con incomodidad. El calor de la tarde se sentía opresivo y el olor de las flores se mezclaba con el sudor y el perfume de Elise, creando un aroma nauseabundo. Mientras la gente se dirigía al jardín para el cóctel, yo me quedé un momento detrás de los arcos, observando a Oscar. Estaba bebiendo agua con una ansiedad apenas disimulada. Elise, a su lado, charlaba con entusiasmo con un grupo de amigas. Totalmente ajena a la tensión que emanaba de su nuevo esposo Mini Twist, la mirada de Oscar al verme no era de arrepentimiento, sino de ansiedad por mi presencia. Y esa ansiedad me reveló algo crucial. El miedo que sentía no era solo a mi potencial escándalo, era miedo a la estabilidad que yo representaba. Recordé las palabras de Elise en la cena, sobre la prisa de la venta de la casa y la rapidez con la que querían mudarse. Esto no era una casualidad, era una maniobra. Elise, en su necesidad de control, había acelerado todo. La fecha de la boda, la idéntica a la mía, no era un acto de simple crueldad. Era una fecha límite que la ley imponía. Ella estaba forzando a Oscar a casarse antes de que mi contrato de arras expirara o fuera legalmente anulado. Mi intuición de abogada me dijo que Oscar había intentado, sutilmente, retrasar el matrimonio, sabiendo que mi cláusula era un riesgo pendiente. Pero Elise, obsesionada con el show y la rapidez de su victoria, lo había presionado. Él estaba allí por obligación, por la inercia de la mentira que había construido. El sí, acepto, no fue por amor ardiente, fue un asentimiento a un cronograma forzado. Me acerqué a él lentamente, mi sombra cayendo sobre su impecable traje blanco. Oscar, dije, mi voz apenas audible por el murmullo de la multitud. Él se giró de golpe, sobresaltado, derramando un poco de agua. Camila, por Dios, no me asustes así. ¿Asustarte? Mi sonrisa se ensanchó, fría y vacía. ¿Por qué te asustaría yo, Oscar? Soy solo la hermana mayor que ha venido a desearles felicidad. No, no es eso. Es solo que no te esperaba aquí. Pensé que lo había superado. Lo hice. Superé la pérdida de un prometido, pero nunca superó la deshonestidad. ¿Sabes qué? La casa es nuestro único cabo suelto. Sus ojos, que una vez me parecieron tan sinceros, se desviaron. Lo sé. Te juro que, después de la luna de miel, liquidaré tu parte, Camila. Ya tenemos la venta pactada. ¿Pactada? ¿O forzada? Mi voz se endureció. ¿Te das cuenta de que la prisa de esta boda compromete más que tu agenda social? Él entendió. Lo vi en el leve temblor de su mano.
Se dio cuenta de que yo no había olvidado la letra pequeña y que mi presencia allí era la confirmación de que yo conocía la fecha límite que él intentaba cumplir. No hagas un escándalo, Camila. Por favor, es el día de Elise. No busco un escándalo, Oscar. Busco justicia. Y la justicia no es ruidosa, es precisa. La ley es una red que atrapa a los peces gordos, ¿lo recuerdas? Dejé la conversación en ese punto, con el aire cargado de una amenaza apenas velada. Me di la vuelta y caminé hacia el jardín, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Sabía que él pasaría el resto del cóctel revisando mentalmente el contrato. El mismo que había subestimado por su prisa por estar con Elise. Él temía que yo hubiera activado el contrato antes de la ceremonia. Lo que no sabía es que él lo había activado con su propio juramento al altar. Mi plan estaba a punto de ejecutarse. Rafael, mi abogado, ya estaba en el jardín, discretamente mezclado entre los invitados, con el sobre oficial en el bolsillo. La boda había terminado. La demanda estaba por comenzar. La recepción se desarrollaba bajo el sol de la tarde, con la gente riendo y el tintineo constante de las copas de champán. El ambiente era de euforia falsa, amplificada por la música. Elise y Oscar se movían entre las mesas, saludando y posando para fotos. Actuando su papel de pareja perfecta, yo mantuve una distancia estratégica. Bebiendo agua con gas y observando localicé a Rafael cerca de la mesa de postres. Estaba vestido de manera impecable, su maletín de cuero discretamente colocado a sus pies. Le hice un gesto sutil con la mirada, era el momento. Mi plan requería que la entrega del aviso legal no fuera un grito, sino un susurro letal justo antes de que se formalizaran otros compromisos financieros de la boda. Necesitaba que Oscar estuviera solo por un instante, aislado de la protección de Elise o de mi familia. La oportunidad llegó cuando Elise se fue a cambiar el vestido de novia por el traje de fiesta. Oscar se quedó junto al buffet, revisando mensajes en su móvil con el ceño fruncido. Claramente preocupado por nuestra conversación anterior, me acerqué. Sosteniendo mi copa, Oscar, necesito darte mis felicitaciones formales, dije, usando la palabra formales con un énfasis punzante. Él levantó la vista, claramente fastidiado por mi reaparición. Gracias, Camila. De verdad, espero que esto sea lo último. Lo es, no te preocupes. Como abogada, sé que los mejores deseos siempre vienen con una garantía legal. En ese momento, Rafael se deslizó a mi lado con una sonrisa educada. Se presentó como un colega mío y le entregó a Oscar un sobre de papel timbrado. Grueso y blanco, el color que simboliza la rendición en mi mundo. El sobre llevaba el membrete de mi bufete y la palabra urgente en rojo discreto. Señor Vega, esto es un aviso legal urgente de parte de la señora Montero. Actuando bajo su capacidad como abogada y parte que entrecho él, dijo Rafael, con la voz baja y profesional. El rostro de Oscar se transformó. El blanco de la mesa se le subió a la cara. Sabía exactamente lo que era. El contrato de arras, el que creyó olvidado, estaba de vuelta para reclamarle. ¿Qué es esto, Camila? Su voz era un silbido bajo y desesperado. Léelo con calma, Oscar. Es la activación de la cláusula 4.b, le expliqué, con una frialdad que me sorprendió. Al contraer matrimonio antes de la liquidación total de la propiedad, activas la conversión de mi inversión inicial en una deuda con intereses. Tienes 48 horas para pagar la totalidad antes de que se inicie el proceso de gravamen de la propiedad. Oscar apretó el sobre hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Minnie Twist, su reacción no fue la de un esposo traicionado, sino la de un hombre de negocios arruinado. Su primer pensamiento fue por el dinero, no por Elise. No, no puedes hacer esto. Es el día de mi boda. Lo haces para arruinarme. Te equivocas, Oscar. Yo lo hago para cerrar un negocio pendiente. Tú elegiste mentir, elegiste subestimar el rigor legal de tu ex prometida. El sí, acepto que diste hace media hora fue, irónicamente, la firma en el documento que te condena. Me di la vuelta y dejé a Rafael a cargo. Me alejé lentamente, sintiendo el calor del sol en mi espalda, que ya no era opresivo, sino vital. La entrega había sido perfecta, sin drama público. Solo una estocada legal precisa, en el momento más vulnerable, 5 minutos después. Mientras el DJ anunciaba el primer baile, vi a Oscar dirigirse a un rincón apartado del jardín. El rostro pegado al documento, sus manos temblando visiblemente. La felicidad superficial de la boda había terminado. La realidad legal había tomado el control. Y yo, por fin, me sentía completa. El primer baile de los recién casados debía ser el momento culmen de la performance de Elise.
lenta, dramática, bajo las luces doradas del atardecer. La melodía de Etta James inundó el jardín. Elise, con su segundo vestido aún más pomposo que el primero, se deslizó en los brazos de Oscar. La multitud suspiró, pero yo no veía una pareja enamorada. Veía una fachada a punto de derrumbarse. Oscar estaba rígido, sus ojos fijos en la nada por encima del hombro de Elise. Se movía mecánicamente. Sabía que el sobre que Rafael le había entregado en el jardín era una bomba de tiempo. Él tenía la verdad en sus manos, mientras la multitud bailaba ajena a la deuda. Mi plan era dejar que la noticia fermentara. Pero no tuve que esperar. Rafael, mi abogado, era un hombre de conexiones discretas. Había enviado una copia de la notificación legal a mi amigo Carlos, el abogado de la familia y el encargado de la due diligence para la compra de la casa de ensueño de Elise. Mientras la canción llegaba a su estribillo, vi a Carlos deslizarse hacia mi padre con una expresión de grave preocupación. Mi padre, un hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo, palideció al escuchar las primeras palabras de Carlos. El efecto dominó fue instantáneo. Mi padre, visiblemente alterado, se dirigió hacia la pista de baile. Rompió el círculo de invitados y tomó a Oscar del brazo con una fuerza inesperada. Oscar, necesito hablar contigo. Ahora. La música se detuvo. El silencio fue absoluto, roto solo por el murmullo de la confusión. Elise, con el rostro de una actriz cuyo guión ha sido reescrito, se separó de Oscar. Papá, ¿qué haces? Estamos bailando. Calla, Elise. El tono de mi padre era una orden que nunca le había escuchado usar con ella. Oscar, ¿qué es este documento? ¿Qué es esta deuda que Camila te está reclamando sobre la casa? Oscar, acorralado, intentó recuperar el control, esa máscara de periodista tranquilo que tanto cultivaba. No es nada, suegro. Es un malentendido legal de la antigüe. Un malentendido de $400,000 más intereses. Interrumpió mi padre, agitando el papel que Carlos le había entregado. Carlos dice que la casa tiene un gravamen, que la venta que prometiste se cae. Elise tardó un segundo en procesarlo. El color abandonó su rostro. Miró a Oscar con una furia helada que no era por el matrimonio, sino por el dinero. La casa. ¿Qué le hiciste a la casa, Oscar? ¿Sabes qué? Tenemos que venderla para pagar la entrada. Mi casa. Yo no hice nada, se defendió él, señalando en mi dirección con un dedo tembloroso. Fue ella. Camila activó un contrato que estaba caduco. Es una venganza. En ese momento, la atención de todos se centró en mí. Yo permanecí en mi sitio, mi vestido negro enmarcado por las luces de la fiesta. La calma era mi única defensa, mi única arma restante. Elise se acercó a mí, sus ojos inyectados en lágrimas de rabia, no de dolor. No por el ex, sino por el activo perdido. Tú lo planeaste, Camila. Eres despreciable. Siempre has sido una envidiosa. No, Elise respondí con una voz que se proyectó sin elevarse, cortante como el cristal. Yo soy una abogada que protege sus activos. El contrato estaba en un limbo, y tú, al forzar esta boda y esta venta apresurada, obligaste a Oscar a activar una cláusula que él subestimó. Tu matrimonio es legal, sí, pero ahora es un matrimonio con una deuda a mis espaldas. La confusión en el jardín era total. La música había muerto. Los invitados susurraban y la inverosimilitud de la escena, una disputa legal por la casa en medio del primer baile, era el clímax de la humillación. Su primer baile no era por amor, sino por la ruina financiera que acababan de firmar juntos. El caos se solidificó en el silencio expectante de los invitados. Mi padre, que había recuperado la compostura de hombre de negocios ofendido, me arrastró lejos de la pista, hacia un rincón, bajo el toldo de la zona de brindis, donde el champán permanecía frío y las copas inmaculadas. Oscar y Elise lo siguieron, con las caras descompuestas por la rabia y el pánico. Camila, esto es una venganza infantil, exigió mi padre. Su voz era un siseo furioso. Eres una abogada. No puedes hundir a tu propia hermana y a su esposo por un capricho de despecho. Revoca esta cláusula ahora mismo. Elise, con el encaje de su vestido arrugado, intervino con el llanto dramático que siempre le había funcionado con mis padres. Es nuestra casa, Camila. Nos prometiste que nos la venderías. Papá, haz que lo quite. Yo me mantuve ergida. La única persona que no estaba gesticulando ni gritando. Sentía el frío metálico de la copa de champán en mi mano. Con todo respeto, padre, dije, mi tono era bajo y peligroso. Esto no es un capricho. Esto es la ley. Y mi profesión es proteger mis activos de las malas decisiones, sobre todo de las mentiras. Me dirigí a Oscar, que intentaba balbucear una defensa legal inexistente.
Oscar, la cláusula 4.b de nuestro contrato de arras establece que, si cualquiera de las partes contrae matrimonio antes de la anulación formal de dicho contrato, mi inversión inicial en el terreno, que fue de $400,000, más los intereses devengados por el incumplimiento de la liquidación en 6 meses, se activa como una deuda inmediata avalada por la propiedad. El rostro de mi padre se puso aún más pálido. Él, un hombre de patrimonio, entendía la gravedad de la palabra avalada, masculló. Significa que si no pagan. La casa significa que, si no pagan en el plazo estipulado. En la notificación interrumpí con la precisión de un notario, yo inicié el proceso de ejecución hipotecaria, legalmente. La propiedad ahora tiene un gravamen a mi favor. Su venta inminente al tercero es ahora imposible, sin mi consentimiento. Elise dejó de llorar y su voz se volvió aguda y cruel. Pero eso es una trampa. Nosotros íbamos a venderla, para comprar nuestra casa. Tú ya tenías tu dinero. No, Elise, yo tenía mi capital, pero Oscar no cumplió el plazo de liquidación, y este contrato nunca fue anulado. ¿Por qué crees que tenías tanta prisa por vender y por casarte? La miré fijamente, él estaba intentando liquidar el activo antes de que mi contrato expirara o antes de que tú, con tu matrimonio, lo obligaras a activarlo como una deuda. Él sabía que la cláusula era un riesgo, y tú lo ignoraste. Oscar, finalmente, se derrumbó bajo el peso de la verdad. Fue un error, Camila. Yo ya iba a pagar. Pero tú no me diste tiempo, te di 6 meses, Oscar. Y tú usaste ese tiempo para planear tu nueva vida con mi hermana, respondí con una dureza inquebrantable. La ley no trata de intenciones. Trata de hechos. Y el hecho es que acabas de activar una deuda multimillonaria con el juramento de tu boda. Yo soy solo la mensajera de la cláusula que tú y yo firmamos. Mi padre, al fin, retiró su mano de mi brazo. Miró a Oscar y Elise, no con ternura, sino con la decepción de un socio traicionado. El brindis por la felicidad había sido reemplazado por la confrontación legal. La hipocresía de su unión, construida sobre el despojo y la prisa, se había revelado por completo ante la familia. Mi venganza no era una explosión. Era el SH frío de la verdad en un contrato legal. El rostro de mi padre reflejó la devastación de quien ve su estabilidad financiera cuestionada. Él no temía el dinero en sí, podía cubrir la deuda. Temía el espectáculo y, sobre todo, la verdad subyacente de la deshonestidad. Camila, explícate bien, ¿me estás diciendo que, legalmente, Oscar ha puesto en riesgo su casa por casarse sin anular un contrato que tú redactaste hace 2 años? Demandó mi padre, con una frialdad que rara vez me dirigía. Así es, padre, y no es una trampa. Es la consecuencia de la negligencia y la prisa. Cuando Oscar y yo compramos el terreno, yo era la única con el capital líquido para la entrada. Yo diseñé una cláusula de protección si la relación terminaba antes de la hipoteca. Mi inversión inicial, $400,000, se garantizaba con un gravamen sobre la propiedad hasta que se me pagara. Era una red de seguridad. Elise intervino, su voz ahora era un grito histérico de mujer desesperada. Pero eso era para ti, no para cobrárselo a él. Es nuestra casa, no. Elise, el contrato es impersonal. Se activas y cualquiera de las partes, en este caso Oscar, contrae matrimonio con un tercero antes de liquidar la deuda. Tu juramento matrimonial, tu sí, acepto, se convierte legalmente en una declaración de la activación de la deuda. La casa que tú ya habías vendido para pagar tu nueva vida ahora está legalmente comprometida. La mirada de Oscar se clavó en mí, ya no con rabia, sino con un reconocimiento amargo. Él había entendido la perfección de mi cláusula. Sabía que yo no lo había hecho por maldad inicial, sino por precaución, y que había confiado en su decencia para anularla a tiempo. Pero él, en su prisa por la libertad y por impresionar a Elise, se había olvidado de la legalidad. Yo te dije que lo anularíamos después de la venta. Camila intentó defenderse. Oscar, pero su voz sonó débil. Yo te di 6 meses para hacerlo después de la ruptura. Oscar, te di 6 meses de gracia. Usaste ese tiempo para iniciar una relación con mi hermana y forzar una boda para poder vender la casa antes de que yo me diera cuenta de la fecha límite. Pero te equivocaste. Me di cuenta, y la ley no perdona los plazos ignorados. El payoff fue brutal. La verdad que se reveló no era solo mi venganza, sino la naturaleza real de su unión. Oscar y Elise se miraron.
No había apoyo mutuo, solo una acusación silenciosa. Él acusaba de la prisa que activó la deuda. Ella, de su incompetencia para manejar un simple contrato. Mi padre, al fin, tomó una decisión. Se volvió hacia Oscar, la decepción pesaba en sus palabras. Oscar, yo puedo ayudar a liquidar esta deuda por el bien de la familia y de mi hija. Pero tienes que entender algo, la confianza está rota, y la venta de la casa de ustedes queda congelada. No habrá nueva casa hasta que esto se resuelva legalmente. Y Camila tiene razón. La ley es la ley, para mí. Esta era la verdadera victoria. No el dinero, sino la exposición. Mi padre, que siempre había priorizado la paz sobre mi dolor, ahora estaba del lado de la legalidad y mi integridad. Elise vio como su castillo de naipes financiero se derrumbaba, y Oscar, el hombre que me dejó por ser demasiado lógica, se encontró destruido por la lógica de un contrato. El sueño de su nueva vida se había desmoronado no por un ataque emocional, sino por una cláusula. La justicia era fría, precisa, y estaba en mi mano. La boda se había convertido en un campo de batalla legal y familiar. El ambiente de fiesta se había evaporado por completo, reemplazado por la tensión y el murmullo incesante. La multitud de invitados, que al principio aplaudía la felicidad, ahora observaba con una mezcla de morbo y estupefacción el colapso de la apariencia perfecta. Mi padre, después de su declaración, se retiró, llevándose consigo a mi madre, quien sollozaba no por la desgracia de su hija, sino por la vergüenza pública. La imagen familiar que tanto había intentado proteger estaba hecha añicos en el césped de Hacienda Los Tilos. Elise y Oscar estaban solos, acorralados entre la mesa de postres y la pista de baile vacía. La furia de Elise ya no se dirigía a mí, se dirigía a Oscar. «Me mentiste», le gritó Elise. Con su voz quebrándose, me dijiste que todo estaba arreglado, que el papel de Camila no valía nada. Oscar intentó sujetarle la mano, un gesto patético de consuelo que ella rechazó con un golpe. «Me apresuraste, Elise. Si hubiéramos esperado un mes más, el contrato habría expirado. Pero tenías que tener la boda perfecta en tu fecha». Ahí estaba. La confirmación, el payoff final. No era mi maldad, era la superficialidad y la impaciencia de Elise, sumadas a la cobardía de Oscar para confrontar la ley, lo que había activado la cláusula. Yo solo había sido la herramienta de la justicia. Elise, humillada ante sus propios amigos y familiares, tomó una decisión impulsiva. Se quitó el velo con una brusquedad violenta, arrojándolo al suelo. «Me voy. No voy a quedarme aquí para hacer la burla de todos. Arruinaste mi boda». Oscar la siguió, implorando, pero la dignidad de la pareja ya estaba más allá de la reparación. En un movimiento rápido y caótico, salieron corriendo de la recepción, dejando atrás el vestido, el pastel de boda intacto y la estela de su fracaso financiero. No se despidieron de nadie, simplemente huyeron. Yo observé la escena desde mi distancia, sintiendo el aire enfriarse con la ausencia de su histeria. La humillación no había sido planeada para ser tan visual, pero el resultado era innegable. Su boda, su gran triunfo, se había convertido en su mayor fracaso y su mayor deuda. Un rato después, Rafael se acercó a mí, con una copa de champán vacía. «Misión cumplida, Camila. Tienen un gravamen oficial y una deuda que no pueden pagar sin vender ese terreno. La venta del comprador ya se ha caído. El dinero es secundario», Rafael, dije, mirando el velo de encaje abandonado en el césped. Mis ojos ardían, pero no con lágrimas. Yo solo quería que se enfrentaran a la verdad. Querían ser libres de mí. Ahora están atados el uno al otro por una deuda que yo garantizo. Su unión se ha cimentado sobre mi contrato. Me sentí ligera. Había entrado en esa hacienda cargada con el peso de la traición y la humillación. Salía con el peso de mi dignidad restaurada. Oscar me había dejado por ser demasiado lógica, y yo había utilizado esa misma lógica para desmantelar su vida. Elise había querido mi hombre y mi sueño. Yo le había dado la consecuencia de su codicia. El jardín se vaciaba lentamente, dejando atrás solo la evidencia del desastre. La justicia poética se había servido con precisión notarial. La recepción quedó desierta rápidamente. Los invitados, liberados del juramento de la paz familiar, se marcharon en silencio, llevándose consigo la historia que contarían durante años, el día en que la boda se interrumpió por una demanda. Yo fui la última en irme. Me quedé en el jardín, respirando el aire frío de la noche que se llevaba el calor opresivo del día. El velo de Elise, tirado en el césped, parecía un trapo blanco sin gracia bajo la luz artificial. Lo miré sin emoción.
Ese trozo de encaje simbolizaba toda la superficialidad que mi hermana había perseguido y que Oscar había comprado. Y yo, la abogada que odiaba el drama, había utilizado mi rigor profesional para desmantelar la farsa. Llamé a Rafael y le di la orden de iniciar el procedimiento legal para el cobro de la deuda y el embargo preventivo de la propiedad, no con la intención de tomar la casa, sino para mantener la presión y la legalidad. Sabía que mi padre intervendría financieramente para evitar el escándalo total, pero no sin antes imponer sus propias condiciones a Oscar y Elise. La independencia y la opulencia que buscaban se habían convertido en una dependencia incómoda de la familia, sentada en un banco de piedra frío. Reflexiones sobre mi propia historia. Durante años, mi vida había sido definida por la envidia silenciosa hacia Elise y por la necesidad de ser la sensata. Oscar no me dejó por mi ausencia. Me dejó porque yo era demasiado real y demasiado exitosa para su frágil ego. Él quería ser el sol. Yo era la estrella más grande, y mi hermana, cegada por la codicia, me había traicionado para robarse ese sol, sin entender que venía con un contrato y una responsabilidad que él no podía manejar. Mi venganza no fue el caos, fue el orden. Había usado la ley, la herramienta que mejor manejaba, para restablecer mi dignidad y exponer la verdad. El contrato de arras no era solo un documento. Era la prueba de que, incluso en el amor, yo era la persona que se protegía a sí misma y que no temía las consecuencias. Ellos querían una vida de titulares. Yo les había dado una vida de párrafos legales. Me levanté, sintiéndome extrañamente ligera. El dolor había desaparecido, reemplazado por una paz dura. Ya no tenía un prometido. Mi hermana ya no era una rival a la que debía superar. Yo era solo Camila, una abogada exitosa, con mis propios activos, mi propia historia y una profunda comprensión de que el poder reside en la disciplina, no en el drama. Al salir de la hacienda, miré hacia atrás. Los tilos se quedaron en silencio, testigos de la boda fallida. Yo había recuperado mi dignidad y había demostrado que la sensatez siempre supera la superficialidad. La justicia no fue la pérdida material, sino el ejemplo que había dado. Conmigo, la ley siempre se cumple. Y yo, por fin, me sentía liberada de la sombra de mi hermana. Había ganado, y mi victoria no era por despecho, sino por integridad. Mi corazón, antes herido, ahora estaba blindado, listo para construir un futuro bajo mis propios términos. Pasaron varios meses. El asunto legal se resolvió con la intervención de mi padre, quien liquidó la deuda con intereses a mi favor, manteniendo la casa en propiedad de Elise y Oscar, pero con severas condiciones financieras y un recordatorio constante de su dependencia. Mi victoria fue total, el dinero de vuelta, mi dignidad restaurada, y la certeza de que su matrimonio había comenzado bajo una pesada hipoteca emocional y financiera. Nunca me pidieron perdón, solo me evitaron, que fue la paz que realmente necesitaba. Yo seguía ascendiendo en mi bufete, mi reputación de abogada implacable, irónicamente, cimentada en mi propia historia personal. Entendí que la traición me había dado mi mayor lección. No hay mejor defensa que la precaución y la verdad. Mi vida ya no era un eco de Elise. Era un camino diseñado por mí, libre de sombras y adornos. La soledad era un lujo, y mi corazón, aunque cauteloso, estaba completo. Fin de la historia. La justicia siempre llega, ahora te pregunto, sabiendo el desenlace. ¿Habrías mantenido el secreto del contrato para activar la cláusula en la boda? ¿O habrías confrontado a Oscar y Elise de forma privada antes de la ceremonia? Deja tu estrategia en los comentarios.